Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 30 de abril de 2012. En la mesa de trabajo tenemos hoy a don Luis Valcarce, es periodista, redactor jefe de Periodista Digital. ¿Qué tal, don Luis? Un placer, Magdalena. Buenas noches, bienvenido a La Bitácora, que ya teníamos ganas de tenerle aquí. Yo tenía muchas ganas de estar aquí también, la verdad. Redactor jefe de Periodista Digital. Se dice uno, o sea, el diario de Internet más leído del mundo, usted me dice entre los dos, prefiere puntualizar. Hoy de lo que son los periódicos nativos en Internet en España, estamos entre los 3 más leídos. En este momento creo que según Comscore estaremos en el puesto número 2. 2 millones de lectores únicos al mes, lo cual yo creo que bueno, es una cifra de la cual estamos orgullosos, pero al mismo tiempo es la responsabilidad de cumplir con todos los lectores día a día, ¿no? Además que va creciendo, lógicamente. Sí, porque claro, nos está pasando a los digitales en general. La gente hoy lo que consume, la agenda política, la agenda periodística la está marcando Internet. Y está claro que ya no es el futuro, es el presente, está ahí y la gente se informa a través de Internet. Por lo tanto, la responsabilidad es esa, tratar de cumplir con los lectores día a día, las 24 horas. Muy bien, pues mucho éxito le deseamos. En la esquina de la mesa, don Pablo Barrón, es periodista y empresario de medios de comunicación. ¿Qué tal, don Pablo? Buenas noches, bienvenido. Pues nada, muy bien, Magdalena. Encantado de estar aquí, como siempre. Siempre con la noticia fresca, ¿no? Como debe ser. A mi izquierda, don José Manuel Lestón, es profesor de Humanidades. ¿Qué tal, don José Manuel? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Y en la esquina de la mesa, don Francisco Fernández Tarrío, es abogado y presidente del Centro de Estudios Públicos Poder Limitado. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches, bienvenido. Un placer, especialmente hoy con don Luis aquí. Claro, porque son de la Pandi, son del equipo, llevan mucho camino recorrido juntos, Yo tengo ¿no? que decir públicamente que, aparte de que don Luis fue la persona que me introdujo en los medios, hemos librado algunas batallitas en pro de la libertad aquí en Galicia, y es una persona muy querida por mí y muy sabia, con una sólida formación liberal además. Pues si es querido por usted, Lo es. También será querido por nosotros. No me cabe duda. Muy bien, pues empezamos con el primero de los temas. Bajo el lema "Con la educación y la sanidad no se juega", los partidos de la izquierda y los sindicatos consiguieron sacar a la calle varios cientos de personas en diferentes ciudades y villas de España. Estas manifestaciones tienen como origen, como base, como sustento, discursos como este del señor Rubalcaba. Probablemente porque ven que Hollande gana en Francia y que no van a tener más remedio que rectificar, empiezan a darse cuenta de que efectivamente, de que hay que combinar ajuste con crecimiento, que los socialistas no queremos gastarnos lo que no tenemos, pero que los socialistas queremos que haya inversión pública para que la economía crezca y se cree empleo, que esa es la única forma de salir de la crisis. Y si traigo esto aquí, no es solo para decirle al señor Rajoy que deje de ser el último mohicano de la austeridad a todo gasto, que pare, que no puede ser el último mohicano el que queda ahí resistiendo con austeridad mientras recorta y recorta los servicios sociales básicos de los españoles, que no puede ser. Si lo traigo es sobre todo para recordar lo que Nino decía desde esta tribuna y lo que os decía antes, que hay alternativas. Casi paralelamente a esto, Esperanza Aguirre era reelegida como presidenta del Partido Popular de Madrid y además tenía estas palabras dedicadas a todos, pero especialmente a Mariano Rajoy. Porque es, en mi opinión, vergonzosa la actitud de los socialistas y de otros partidos y sindicatos de izquierda que después de haber llevado a España a la peor situación económica de los últimos decenios, ahora, cuando tú empiezas a tomar medidas, las medidas que hay que tomar, que todo el mundo está de acuerdo en que hay que tomarlas, se lanzan a la calle. Y es impresentable esa actitud de querer ganar en la algarada y en la bronca callejera lo que han perdido en las urnas. Pues nosotros, desde el Partido Popular y contigo al frente, vamos a plantarle cara a esa desvergüenza. Puedes estar seguro que les vamos a plantar cara. Cerramos con las palabras de Mariano Rajoy. Dice que va a seguir con el plan de ajuste y que cada viernes habrá nuevas noticias. Todas nuestras medidas, todas, sin excepción, tienen un objetivo:
devolver a España el crecimiento económico y la creación de empleo. Esa es la España que reconocemos. Y para conseguirlo necesitamos, en primer lugar, soltar las amarras que impiden crecer nuestra economía y, al mismo tiempo, impulsar medidas que van a dar flexibilidad, competitividad a nuestra actividad económica. Y nuestra agenda reformista es una completa puesta a punto para todo el país. Y no vamos a parar hasta el fin de la legislatura. Y vamos a hacer todo lo necesario para salir de aquí. Porque si hacemos todo lo necesario, saldremos. Y si no hacemos todo lo necesario, no saldremos. Y por eso cada viernes continuarán las reformas. El viernes que viene también. Y muy importantes. Porque eso es sentar las bases para el crecimiento futuro en nuestro país. Bien, pues seguimos pendientes, estaremos pendientes a ver qué nos anuncia el viernes que viene. Don Luis, empezamos por usted, que es nuestro invitado de honor hoy. Respecto a lo que dice Esperanza Aguirre, a mí el titular que más me ha impactado es el de: si alguna queja tengo del gobierno es que no recorta lo suficiente. Lo que he hecho en falta es que me parece que Aguirre se queda sola incluso dentro de su propio partido con este discurso. Creo que es su propio partido y es el propio gobierno el que no le termina de entender del todo, o el que no acaba de creerse que hay que recortar y que hay que ahorrar y que hay que hacer una política de austeridad. Están con esta especie de mensaje de decir: si yo pudiera gastar, gastaría, pero no me queda otra. No, mire, usted tiene que recortar. Y parece mentira que unas palabras tan sensatas, tan de sentido común, que es hay que recortar y hay que recortar todavía más, pues no sean ni siquiera comprendidas al 100% dentro de su propio partido. He hecho en falta, sí, también que Aguirre haya dicho algo contra los impuestos, porque ella siempre estuvo a favor de la bajada de impuestos. Y este gobierno ha hecho lo contrario a lo que había prometido en campaña, que es subirlos. Por lo tanto, también ahí habría que haber hecho un tirón de orejas al gobierno. Sí, ya las debe tener calentitas porque ya le hemos tirado de las orejas, pero cantidad. Don Pablo, que usted se sonreía. No, hombre, porque lo que dice Luis viene muy de la base de la información. Lo que pasa que, bueno, Esperanza Aguirre lo que ha dicho es Esperanza Aguirre hay que conocerla en la distancia corta y tiene ese tipo de discursos, sobre todo en los mítines, o en este caso en el Congreso que lo dijo, donde la votó el 97%, entró sin ningún tipo de problemas, ni un solo enemigo aparente, y dijo pues lo que tenía que decir. Como bien dice Luis, está reclamando por un lado que se puede gastar, que si pudiera gastar más gastaría, pero por otro lado, por eso le dice al presidente que las medidas son cortas, ¿no? De todas formas, la situación sí que es realmente preocupante, eso no toca ahora, pero yo es la primera vez que me dieron unos datos, yo que no presumo para nada de economista, ni muchísimo menos, ni me gusta la economía. Ahora sí que tenemos un problema en el país que en estos próximos 4 o 5 meses, y esto es mucho menos de una legislatura, de lo que queda de legislatura, o ya las medidas que son las que hay, que serán buenas, malas, regulares, como no sean útiles, aquí sí que vamos ya a tener problemas importantes, y la famosa recesión del país, que ya estamos en recesión, y eso de que no se puede rescatar porque es muy grande. Hoy por la mañana decían que será el margen para que, aunque sea muy grande, si esto no se soluciona, cogerá esto unos derroteros de los que yo no sé ni qué nombre darle, ¿no? Claro, porque es algo totalmente nuevo, claro. ¿no? Por esta banda, don Francisco. Yo voy a empezar por mi querido Alfredo, sí, porque claro, me parece realmente impresentable el discurso. Primero, me llama la atención que el
el que se metía con Sarkozy porque utilizaba España, parece ser que la salvación de España pasa por Hollande, por el candidato socialista de Francia. Y luego otra cosa, él dice que Mariano Rajoy se queda solo en los recortes. Falso, mentira, como muchas de las cosas que dice, porque este señor vuelve a confundir crecimiento con gasto público. Él dice, los socialistas no nos hemos gastado lo que no nos vamos a gastar lo que no teníamos, ya lo han hecho, ya nos han dejado la bolsa absolutamente vacía. Bueno, pues su solución es seguir gastando. Y no hay más que citar a la propia Angela Merkel para decir, como dijo el otro día, hay una agenda de crecimiento, pero el crecimiento no tiene que costar dinero necesariamente y no tiene por qué ser a cuenta del crédito. Es decir, justamente la dirección de salida de la crisis es la opuesta a la que propone el Partido Socialista, que es devolver, lo que decía el señor Rajoy, quitar trabas y devolver el dinamismo al sector productivo, que es el privado. O sea, el crecimiento sólido y real es el de las empresas, y hacerse eficientes y quitarle trabas y que tengan unas buenas desgravaciones. Este tipo de historias es impepinable. Y luego recortar el gasto público, porque nos empeñemos o no, esta crisis, y es una cosa que no se dice, es la constatación del fracaso de la socialdemocracia y del keynesianismo. No se genera riqueza inventando billetitos y tirando el dinero público de los españoles, se genera riqueza dejando a los empresarios, a los emprendedores, a los trabajadores que creen esa riqueza. Y el PSOE sigue instalado en el discurso pues, de gasto público, cuando el principal problema que tiene España, hilando con lo que dice don Pablo, es que no podemos hacer frente ni a los intereses de la deuda que tenemos. Es decir, que España pide dinero para subsistir y tiene que pagar los intereses de su deuda. Y el señor Rubalcaba insiste en gastar más. Es algo absolutamente increíble. Y por otro lado, lo que decía, si entramos en lo de Esperanza Aguirre, yo creo que la principal descoordinación entre Esperanza Aguirre y el resto del partido, si bien es cierto que ella representa una sensibilidad minoritaria, que es la liberal, de la que yo me precio también partícipe, es tanto la política de comunicación. Lo decía el otro día Alfonso Rojo, periodista digital, lo cito, le falta al PP que defienda con vigor estas medidas. O sea, el hecho de decir que una persona que repita tiene que pagar más matrícula, pues es un hecho que se puede defender. No tienes por qué decir, hombre, me gustaría que no pagara, no, error, tiene que pagar. Entonces, estas cosas hay que explicarlas con rotundidad, que es a lo que se refiere en dar la batalla a Esperanza Aguirre. Y dijo una cosa muy importante también, de esta crisis no se sale a la griega, no se sale con algaradas populares, se sale bajo una bandera, se sale dejando ya las tonterías y uniéndose todo el mundo y haciendo lo que tengamos que hacer y dejar de mirar uno para cada lado, y somos una nación, nos guste o no, y hay que tirar para adelante todos juntos. Yo creo que es un mensaje bastante claro. Don José Manuel. Yo también voy a seguir en la línea de el querido amigo don Francisco Fernández. En este sentido, este personaje que ya vive en la época de la era glaciar, porque se le han congelado las ideas, claro, plantea siempre gastar. Y justo eso coincide porque ellos ya sabían desde hace tiempo, cuando estaban en el gobierno, cómo estaban las cuentas del Estado, y derrocharon a sabiendas de la situación para dejarle en un mal lugar al siguiente gobierno, porque ellos ya contaban con la pérdida definitiva del mismo. Entonces, es la misma contradicción, pero al mismo tiempo que coincide lo que dice de que no se puede hacer recortes, que hay que seguir gastando, con lo que hicieron ellos antes de abandonar el gobierno. Y por otro lado, pues a mí me encanta siempre doña Esperanza Aguirre, porque aparte de que sigue siempre el mensaje ese del liberalismo, siempre va y da en la raíz del problema, y los sindicatos, pues bueno, ya se sabe lo que hay. Ya no creo que haga más lugar. Hay que hacer recortes y les guste o no a unos a otros. También estoy de acuerdo con don Luis en que algunas promesas del gobierno no las cumplieron, se podían haber hecho otras cosas y no voy a extenderme más. Sí, y creen ustedes, lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, yo les lanzo la pregunta siempre que puedo, que se está recortando de donde hay que recortar realmente. ¿No habría que hacer pues otros recortes que sirvieran de pues ejemplo para la ciudadanía, ¿no? Para que la ciudadanía pues no fuera tan reacia realmente a arrimar el hombro, ¿no? Sí, yo creo que, si me permites, un caso creo que después a lo largo del programa lo tocaremos, pero un caso podrían ser las televisiones autonómicas, ¿no? Es decir, a mí que salga las autonomías del PP a defender las televisiones autonómicas porque son las que defienden la raigambre cultural, el valor identitario, pero ¿qué es esto de salir a defender estos valores identitarios con 6 millones de parados? Es decir, la gente tiene hoy otras preocupaciones más que defender cuestiones etéreas y cuestiones, por otro lado, muy discutibles. Es decir, estamos hablando de que se está cruzando en muchos casos el umbral de la pobreza, de que la gente está buscando comida en los contenedores, y esta gente viene a defender
viene a defender chiringuitos que, claro, lo que pasa es que está muy bien. Con eso se hacen muchos favores políticos. Entonces, yo creo que hay que ser valiente y hay que recortar donde hay que recortar. Y a mí me duele mucho que se recorte. También había que recortar en la sanidad. También había que recortar, y hay que recordarle al señor Ibarra, al señor Rubalcaba, por ejemplo, que un socialista, Rodríguez Ibarra, en el 2009 pedía una sanidad solo para españoles. O sea, ahora que están arrancándose los pelos diciendo, miren lo que le hacen a los inmigrantes ilegales o irregulares, como dicen ahora, pues el señor Rodríguez Ibarra pedía sanidad solo para los españoles. Sí. Yo creo que la pregunta que tú haces no puede tener una respuesta clara. Yo siempre insisto, cuando se habla de las medidas de recortes, cualquiera iba a tener un orden de prioridad absolutamente distinto. Lo que está claro es que mal que bien se ha ahorrado, o se ha intentado ahorrar en todos los departamentos, y lo peor de todo esto es que se va a tener que seguir ahorrando y que vamos a acabar el año, si ahora estamos cercanos a los 6 millones, ya veréis cómo acabaremos el año cercanos o superando los 7 millones a pesar de los recortes. Y esperemos que alguno de estos anuncios de los próximos viernes no sea este recorte tan atroz, que lo digo por los funcionarios, que parece que, pues sí, que pende sobre los funcionarios. Pero no ves, es lo que yo te digo, o sea, los funcionarios... Pero nada de un 5%, sino convertir los trienios en quinquenios, bueno, y una serie de cuestiones que bueno... Yo, como siempre, pues seré políticamente incorrecto, pero sí, yo creo que más que rebajar los sueldos, lo que habría que es plantearse si sobran o no funcionarios. Otros países lo han hecho sin ningún tipo de trauma. Es decir, yo creo que la gran reforma pendiente, y la que nos viene tanto de Standard & Poor's esta semana, como de la propia Unión Europea, como del FMI, es que no podemos soportar el brutal coste del sector público en España, y hasta que no nos metamos eso en la cabeza, no saldremos adelante. No podemos costearnos 17 autonomías, 17 parlamentos, 17 defensores del pueblo, no podemos tener una barbaridad de funcionarios públicos. Por otra parte, la mayor parte de ellos en las comunidades autónomas, porque eso no es productivo, simplemente no es productivo. Y esto es como cuando uno tiene un problema, pues oye, pues a veces hay que sacarse una muela, o a veces la solución es drástica, o estás enfermo, tienes que tomar decisiones duras. Por ahí va mi pregunta. Pero es que yo creo que hasta ahora los ajustes, y lo hemos defendido aquí, yo personalmente la única crítica que le hago al gobierno pues es parecida a la de Esperanza Aguirre. Tendrían que haber recortado más, y sobre todo tendrían que haber dejado respirar al sector privado, porque hasta ahora las subidas han ido al sector privado, y el recorte ha ido al sector privado. Nos han subido el IRPF, nos anunciaron una subida de impuestos indirectos, nos anunciaron una subida del impuesto a las sociedades, a las más eficientes, a las grandes empresas, y uno echa de menos que empiecen a recortarse ellos, las administraciones, con valentía. Esperanza Aguirre lo decía, ¿por qué no devolver competencias al Estado? Y hay un debate peligroso en el ambiente. Yo lo escuché el otro día a un periodista, decía, es que si está transferida la competencia en, vamos a poner, cultura, ¿por qué hay un Ministerio de Cultura? No, a lo mejor habría que plantearse por qué se transfiere la cultura. Claro. Y a lo mejor nos es mucho mejor retirar los 17 ministerios pequeñitos identitarios y recuperar la cultura, la educación, la sanidad, seguiremos abundando en esto. Vamos con otro tema. Los recortes de Galicia parece que no influyen demasiado en la intención de voto de los gallegos, según lo publicado por La Voz de Galicia este fin de semana. El sondeo de Sondaxe, el Partido Popular ganaría un diputado por Lugo, otro por Coruña y otro por Orense. Bien, hay que leer efectivamente el resto del redactado, esto es simplemente un titular, pero bueno, es como para firmar. Oímos a Alberto Núñez Feijóo. Coruña dá un bo resultado, pois o enchen de satisfacción, pero o certo é que as enquisas pois son enquisas. O resultado das eleccións solamente vai depender do que decidan os galegos. Son os galegos e as galegas os xuíces inapelables do que ocurra nas eleccións autonómicas, e, polo tanto, esta enquisa único que nos dá de fogos para seguir adiante en unha difícil tarea, en un difícil momento, pero tamén nun momento histórico, en un momento onde se necesitan maiorías suficientes para gobernar, en un momento onde se necesitan gobernos que estén dispostos a tomar decisións e non gobernos que simplemente estén dispostos a manterse no goberno. Non lle oculto que ven a confirmar as enquisas do propio Partido Popular de Galicia, pero o certo é verdade é que aínda queda moito para as eleccións e veremos o que ocurre nas eleccións autonómicas. Pero insisto, creo que os galegos entenden que nestos momentos o peor que lle podía pasar a Galicia é ter varios partidos divididos cun goberno dividido. Mais que nunca necesitamos unidade
e eso solamente o pode dar un goberno forte que teña un partido sólido detrás, que entenda a mensaxe dos ciudadanos para poder gobernar cun programa de austeridade e de crecemento económico. ¿Elecciones autonómicas serán por fin en otoño? ¿Serán en primavera? Bueno. Yo creo que expirará la legislatura, sí, porque ese tipo de experimentos no son muy útiles, ¿no?, para cualquier político, y menos en los tiempos que corren. No obstante, si recordamos, hubo 38 actas de diputado, ¿no?, en las últimas conseguidas por el Partido Popular autonómicas del 2009. Según estas encuestas, que yo no me las creo, porque luego ya puede pasar lo mismo que en las andaluzas, yo tampoco me las creo. Pues tendría 3 más, ¿no?, salvo en la provincia de Pontevedra. Bueno, ahí está el sector, la zona de Vigo, que siempre ha sido bastante, digamos, socialista, obrera, etcétera. Esto lo digo sin ninguna acritud hacia ese tipo de tendencia, ¿no? Entonces, yo creo que Rajoy está haciendo las cosas bien. A diferencia de Rajoy, es una persona con honorabilidad y es una persona de palabra, es una persona es una persona muy prudente, y esas cosas unidas a su trayectoria, yo creo que va a mantener como mucho igual un diputado al alza. Lo que pasa, igual puede que suba uno más, pero 3 no me lo creo, porque está el BNG ya a cabo dividido. Precisamente Jorquera venía en los medios digitales que no hay cabida, según dice él, para otro partido nacionalista. Eso es la democracia que él pretende ver, ¿no?, en un sistema plural, pero bueno, ahí lo dejo. Y luego el PSOE tiene guerras internas, el PSOE gallego. Entonces es el mejor panorama en un periodo de crisis, con las dificultades que pueda tener el presidente de la Xunta, que se le presenta para una futura campaña. Don Luis. Sí, como decía don José Manuel, yo no me creo nunca hay que creerse una encuesta pagada por un medio de comunicación. Lo que le recomendaría al Partido Popular es que siga trabajando, que le espera una campaña durísima, que no se crea, que no dé nada por ganado. Por el contrario, lo va a tener muy difícil, sobre todo en la zona de Pontevedra, donde tiene una fuga de votos importante, y hacer campañas en estas condiciones de crisis económicas es lo peor que le puede pasar a un candidato, con lo cual yo espero que tenga un buen equipo de comunicación y que se pongan a trabajar desde ahora, que no se crean lo que dicen, que no miren las encuestas, porque si no se van a pegar un tortazo impresionante. Sí. O que miren a las suyas, no tienen encuestas internas que le dan 37. Don Pablo. Yo tampoco me creo las encuestas, y mucho menos en este medio que ha salido, ¿no? Lo del Lestón se compra mañana mismo. Vas al aparato del Partido Popular en Galicia y te lo compran, pero vamos, con una alegría increíble. De todas formas, lo bueno de todo esto es que mis noticias son de que ellos saben que no saben de dónde han salido esas cifras. No coinciden con las internas del partido, que dicen trabajo, pero sí hay un oculto planteamiento de campaña que parece que va a ser, con el que confían bastante y del cual no podemos desvelar nada porque no lo sabemos, pero parece que van a cambiar todo en cuanto al acceso al voto en esa zona de Pontevedra, donde hay un auténtico varón como Louzán, que tiene tantos problemas al final con los ciudadanos de la provincia de Pontevedra. Don Pablo, realmente sí sabemos cómo salió y de dónde salió, lo que pasa que tampoco se puede decir en el tema del sondaje. Ah, bueno, ya, sí, no, bueno, claro. Por supuesto, claro. Yo solo poner un dato encima de la mesa, esa misma encuesta que dice que suben 2 y qué tal, arroja casi un 45% de la gente no tiene decidido su voto. Yo me pregunto, ¿quién ha contestado? Claro. Básicamente, ¿no? Yo es lo que no me cuadra. Pero estoy con don Luis. Las encuestas, el problema de los políticos es que miren demasiado las encuestas, y no tenemos más que ver el caso de Javier Arenas para darnos cuenta del batacazo. Menos encuestas y más política. Bueno, lo de Arenas también fue una cosa mucho más allá de las encuestas. Directamente no escuchaba ningún planteamiento. O sea, yo creo que soñaba todos los días con
con que le iban a votar más andaluces de los censados. Quizás él vio esa encuesta del País que le daba mayoría absoluta y dijo, bueno, ya está, ¿no? Si el País dice que gano... Que parece que tuvo su trampa, ¿no? Y su intencionalidad, ¿no? Siempre. En el Partido Socialista siempre hay trampas. Fíjese el lapsus que ha dicho el Partido Socialista en vez del País. Sí. Bueno, es claramente lo mismo. Creo que eso a nadie se le escapa, ¿no? No, que además si al final concurren dos partidos nacionalistas, el voto se va a dispersar, no va a estar centralizado en unas únicas siglas políticas y eso también favorece pues, a otros partidos o a los partidos más votados. Entonces, bueno, lo que he dicho antes, no quiero tampoco extenderme. Y cuidado si no hay posibilidad de que surja también una marca blanca por el lado de la centro-derecha. Sí, que también siempre, está esa posibilidad. Siempre ha habido intentos. Pero eso... Siempre ha habido yo no cerraría intentos. tampoco la puerta. Eso está todo escrito, pero les falta financiación desde hace mucho tiempo. Sí. Eso todo que dice don Luis lleva muchas campañas escritas. Sí. No, y aparte el umbral está muy alto. Que están contando con ellos. El umbral aquí es alto y es complicado, pero yo no cerraría la puerta a la aparición de una posibilidad. No habría tiempo. No habría tiempo. Estarían muy justos. Sí. El problema es lo que restan. Sí. Aunque no lo saquen, el resto de votos siempre influye en los resultados. Si al final esas cosas las haces para ser la llave. Para sacar uno o dos. No les da tiempo porque el espacio político. Pero más bien es para no llegar, porque. No les da tiempo porque el espacio político que ocuparía un partido nacionalista gallego, homólogo al vasco, es un espacio político ocupado ya desde la derecha de la época de Fraga, con sus matices también. Pero yo no hablo de un partido nacionalista, yo hablo de un partido de centro-derecha del estilo Ciudadanos UPyD. Claro. Ah, vale, perfecto. Lo que quería hacer un diputado que se acaba de jubilar esta legislatura, Pablo González Mariñas, después de perder peso, no sé si tú sabréis perfectamente de quién nos hablo, ¿no? Bueno, eso pues sigue desde ese momento pululando, cada momento que hay elecciones surge ese plan. Bueno, pues seguiremos también abundando sobre esto, digo esto en cada tema, pero sí, es cierto, es que el lunes, miércoles y viernes pues dan para mucho, ¿no? Vamos con la nueva política penitenciaria del Gobierno, que pasa por el acercamiento de presos, y a esto no están dispuestos las asociaciones de víctimas del terrorismo, que han puesto nuevamente el grito en el cielo, aunque bueno, pues el Partido Popular, el Gobierno, tiene sus razones para ello. Vamos a oír lo que nos dice el señor Fernández Díaz. Bueno, pues la propuesta es cumplir con el mandato constitucional. El artículo 25 de la Constitución dice que la pena privativa de libertad estará orientada a la reinserción social de los reclusos, de los internos, ¿no? Y nosotros lo que pretendemos ahora con este plan integral de reinserción es establecer un proyecto, un programa muy ambicioso que en el marco de la legislación penitenciaria facilite que cuantas personas están privadas de libertad y que pertenecen a organizaciones terroristas o a organizaciones criminales, es decir, lo que normalmente llamamos crimen organizado, puedan reinsertarse. Necesaria, no suficiente, pero sí necesaria para acogerse a ese programa que, insisto, tiene como finalidad facilitar su reinserción. La condición necesaria es que se desvinculen formal, pública y solemnemente de la organización criminal a la que pertenezcan. Sí, pero no tienen en este caso que pedir perdón a las víctimas y, como les he dicho, las asociaciones de víctimas del terrorismo no están de acuerdo con esto. Oímos lo que nos dice una de sus representantes. Porque creemos que no es tan difícil que el que de verdad quiera reinsertarse pida perdón, que no sea solamente el único requisito que se desvinculan de la banda, sino que hay que pedir perdón. Por eso nosotros tenemos que seguir reivindicando, por eso he dicho que seguiremos reivindicando de la manera que veamos a partir de hoy, porque nosotros sí queremos que se cumplan todos los requisitos legales y morales. Creemos que ha habido un cambio en la política antiterrorista y que no nos convence cómo se está haciendo el tema de la reinserción, no nos convence que haya un plan integral y bueno, le he transmitido todo lo que sentimos desde la VT. La respuesta del ministro me ha dado explicaciones y su respuesta ha sido que este Gobierno y él como ministro ni ha negociado nunca con los terroristas y con ETA y que jamás negociará.
Me ha transmitido que no ha habido ningún cambio en la política antiterrorista del Partido Popular y del Gobierno y que tampoco la va a haber. Bueno, estamos a la expectativa, a ver qué ocurre. A mí, si me permiten, por matizar un poco lo que decía el ministro, porque aquí hay que decir las cosas claras. A mí me ha causado una gran tristeza este anuncio del Gobierno, una gran tristeza. Y lo mismo que estaba mal con el señor Zapatero, si lo hace el Partido Popular, pues aquí somos hombres de principios y hay que defenderlo igual. Punto número 1. Este hombre dice que el artículo 25 de la Constitución española orienta las penas a la reinserción. No sé si quiere decir que hasta ahora todos los gobiernos legítimos y democráticos de España estaban incumpliendo ese artículo. Porque que yo sepa hay una ley, un reglamento general penitenciario y una ley, y si estos señores quieren reinsertarse, que se les aplique la legislación ordinaria. No hay por qué hacer excepciones con esta gente. ¿Qué quiere decir el señor ministro? ¿Que antes no se cumplía el artículo 25? ¿Que tenían razón los etarras? No, son presos porque cometen asesinatos, punto. No tiene más matiz, ni político ni no político, son criminales y como tales hay que tratarlos de una manera o de la otra. No es cierto que se traten a todos igual porque hay excepciones procesales, las hay leyes antiterroristas, se ha dispersado presos, o sea, no es cierto. Y luego me parece bastante triste que esta legislación se aplique precisamente o exclusivamente a presos de organizaciones terroristas o de bandas criminales, ¿no? Hace poco vimos, creo que fue en Intereconomía, un señor que llevaba no sé cuántos años en la cárcel y no había manera de sacarlo. ¿Hasta cuándo tenemos que poner nosotros siempre los primeros pasos y esta gente estar tranquila? ¿Por qué nos fiamos? Es una cosa que yo no acabo de comprender. Incluso en el tema del perdón, fíjese, de las víctimas. No acabamos de comprender que esta gente tiene un código de valores absolutamente opuesto al de las personas de bien. Una persona que le pega un tiro en la nuca a otro, o que vuela por los aires a un niño, o que mata a 14 personas en una casa cuartel, no tiene el mismo código de valores de nosotros. Por lo tanto, el hombre si le pone usted un papel para afirmar que renuncia a la banda o que pide perdón, le da exactamente lo mismo, es papel mojado. Esta ley, yo lo puse públicamente, no sé si es de una ingenuidad, hay gente que le llama ingenuidad, hay gente que le llama traición. Para mí, lo que es una auténtica vergüenza, y lo tengo que decir así, lo siento de corazón. No hay por qué hacer excepciones, son presos, son criminales y que se les trate como cualquier tipo de reclusos. Y una cosa que se deja de soslayo, uno de los requisitos que sí son prácticos es que se les exija colaboración con la justicia. Es vergonzoso que hablemos de beneficios, no sé si penitenciarios o no, que al final serán penitenciarios y si no el tiempo, sino de reinserción cuando hay 314 casos de ETA sin resolver. Cuando uno de estos señores venga y me diga, mire, yo pertenecía a este comando, estaba esta persona, esta otra, le doy datos, me infiltro, hago lo que sea para acabar con esta organización, entonces hablamos. Porque si no, por desgracia, matar es barato, ¿no? Y uno, acabo diciendo que mucha gente se pregunta que hay que hacerlo porque es que ETA, si no vuelve a matar, ETA no mata en España últimamente simplemente por una cuestión, porque no lo necesita. Porque por desgracia, desde el gobierno Zapatero hasta el actual, en menor medida es cierto, pero quizá porque ha heredado ciertos acuerdos, me acuerdo de la reunión entre Zapatero y el ministro actual, pues están consiguiendo objetivos políticos impensables. Y no nos olvidemos que detrás, aunque no haya pistolas, el régimen que pretenden implantar es un régimen totalitario y hay que luchar con él de principio, de base, sin cuartel y sin tregua. Brillante, brillantes palabras. Don Luis. Bueno, he explicado con brillantes por Fran el tema legal. Yo me voy a centrar en el tema mediático, porque es el ejemplo perfecto del desorden de comunicación que tiene el gobierno. Porque fíjate una cosa, esta información fue filtrada a la agencia EFE mientras el ministro y Rajoy estaban fuera. Les pilló a todos a contrapié. Tuvieron que salir a explicarlo a las apuradas, con discurso. Rajoy, el mismo Rajoy se equivocó, dijo, todavía tienen que pedir perdón, y no era verdad, o sea, ni siquiera sabía de lo que estaba hablando, porque no había, no sé si es que no había sido notificado, no lo sé. Luego leemos en el diario El Mundo que explica Victoria Prego que Rajoy no sabía, efectivamente no sabía, no había sido, lo cual yo no me lo creo. Que no había sido notificado por el Ministerio del Interior de una medida tan importante como esta y de que se iba a armar un buen follón, como se terminó armando. Conclusión, que no se trata solo de comunicar bien, porque si tú tienes una política coherente y una política sensata y una política donde sabes a dónde vas, la comunicación va a ser muy fácil. Ahora, si tú tienes una hoja de ruta y una política donde no dejas de meter la pata una y otra vez y donde tu política es hacer lo contrario de lo que dijiste que ibas a hacer, pues ahí ni siquiera la comunicación te va a echar un cable. Con lo cual, es hora de que el gobierno se aclare y, por otro lado, aquí me parece que hay una clave política y esto tiene que ver con las elecciones vascas.
Sí, es decir, que el problema no es solo Floriano, ¿no? Que dicen que Floriano anda por ahí, dice las cosas y demás. A ver, Floriano está tan desubicado en esto como Sí. todos. Floriano, O sea, Floriano, cuando llegado, sale esto, Floriano no ha llegado. había una broma que decía, bueno, y ahora ¿no? sale el tema del IVA y esperemos que no salga Floriano a desmentirlo, ¿no? Porque, claro, Floriano está tan desubicado como de hecho hay mucha falta de comunicación entre Moncloa y Génova. Es decir, no hay sintonía. Pero bueno, es un poco el chivo expiatorio ahora. Ni siquiera el libro de ruta marcado. O sea, lo que sería, hablamos todos los viernes a las 10 de la mañana. Ni siquiera eso. No, es que Floriano también ha cometido errores gruesos, por ejemplo, con el tema del rey, al salir a decir algo que no tenía nada que... ahí no tenía nada que hacer. Errores. Con Floriano nos vamos a... Ahí no tenía nada que hacer. Por lo tanto, ya no estamos, hablando de un problema de comunicación. Estamos hablando de un problema de que si no haces lo que prometiste que ibas a hacer y no das señales de que sabes que lo estás haciendo por convicción, por coherencia y porque hay un plan detrás, pues es mucho peor, porque eso ya ni siquiera el mejor experto en comunicación te va a solucionar el tema. Y por otra parte, insisto, creo que aquí hay una clave política que habrá que la explica Florencio Domínguez en una entrevista que le hacemos hoy en Periodista Digital, porque aquí hay una batalla, perdón que me extienda, aquí hay una batalla muy importante y hay una batalla que a la izquierda abertzale le interesa mucho, que es el tema de la impunidad. Es decir, una vez que ETA está débil, a partir de ahora comienza otra batalla. Y es demostrar que ellos lo hicieron porque había una lucha, porque había una herida en Euskadi. Y porque tenemos que resolver, porque estos no eran terroristas, eran como esos personajes de una tragedia griega donde eran manipulados por un gran relato, eran protagonistas de un gran relato histórico que venía de una época de opresión, de mucha sangre, y ellos lo único que hicieron fue estar a la altura de la historia. Y al final eso, de a poquito, vemos que va calando, y si perdemos esa batalla, porque esto va a ser interpretado por un signo de debilidad, ya lo es. Esto para la izquierda abertzale es un signo de debilidad. Por lo tanto, la lectura es, pues venga, a por más. Estamos perdiendo una batalla muy importante, que en lo simbólico, de aquí a las generaciones que vienen, va a ser importante. Es decir, un terrorista es un terrorista, no es un héroe de la tragedia griega como lo quieren hacer creer estos. Pues habrá que estar al cuidado de eso. Pero bueno, lo cierto es que están casi a un paso de gobernar el País Vasco. Incluso ya están diciendo que el acercamiento hacia el PNV, porque... Es que Magdalena, paradójicamente, se da una paradoja. Es decir, una ETA débil ha logrado hacer una izquierda abertzale fuerte. Entonces nos enfrentamos con un escenario, quizás que no estaba previsto, porque lo que explica Florencio Domínguez en su último libro, La agonía de ETA, y lo explicaba en la entrevista a Periodista Digital, es que se han dado, es decir, ahora la agenda política la marca Batasuna, siempre la marcó ETA, siempre la marcó la banda asesina, y ahora la agenda política la marca Batasuna, con lo cual ETA se diluye, pero se diluye para dar paso a ¿qué? A una izquierda abertzale muy fuerte. Muy fuerte. Ha conseguido lo que quería. Lo dejo para el broche a usted. Don Pablo. Bueno, muy poquito que aportar ya, porque ya está. En Periodista Digital, el artículo de hoy de Carnicero lo titula No es la comunicación, estúpidos. Sí, es verdad, Carnicero va en esa sintonía, pero él es muy crítico con el recorte. Claro, Carnicero es carnicero, pero me llamó la atención también el título, ¿no? Da gusto tener aquí a Luis porque inicia cosas que yo siempre tengo mucho más miedo que él a decirlas. Lo que sí te puedo... ¿Cómo se le ocurre venir a la bitácora con miedo? Es que es el tema, los periodistas independientes no tenemos ataduras. Vale. Es la ventaja que tiene. Lo que sí, yo me gustaría apuntar sobre esa duda que tiene sobre si lo sabían o no lo sabían tanto el presidente del Gobierno como su magnífico ministro, don Jorge Fernández Díaz. Yo estoy seguro de que no lo sabían y sé además que esa información, evidentemente no sé... Pues hoy el ABC le dice que sí lo sabía. No sé quién la filtró, ahora te contesto a eso, hasta donde a mí me informan.
Se filtró de un disco duro externo, de un pendrive o de lo que sea, que fue un becario. No estaban. Fue un becario. No sé quién fue. Cuando ellos no estaban. Y era una cosa que estaba sin departir entre el ministro y el presidente. Por eso se lo iba a decir exactamente así, pero no se lo había dicho. Pues entonces es peor, es peor. Pues qué grave, o sea, estás me parece. describiendo una situación que es peor de lo que realmente... Qué grave me parece eso, de verdad. Discos duros... no harán falta, bueno, yo digo, yo no sé si es disco duro, yo estaba preparado en su formato. Estamos hablando del Ministerio del Interior, ¿no? Claro, o sea, no se puede... No sé si era... Es una información muy sensible para que venga uno, apriete un botón y se lo manda a la agencia. La verdad, yo digo, yo empleo la palabra de disco duro, no sé si era en un disco duro, en un pendrive, si lo tenía en papel, si hecho a mano, sé que era... que se lo iba a comentar al presidente, como ese viaje fue de urgencia, por lo menos para el ministro, estaba sin comentar, por eso se encontraron con la filtración, no sabían de qué hablaban, no sabían de qué hablaba porque el Departamento de Comunicación no tenía los pasos dados de lo que habían dicho, que es lo que pasa siempre cuando salen y saben exactamente la repercusión de todo lo que dicen. Tuvieron que salir con un argumentario en las apuradas, que fue el mismo que leyó Floriano, cuando sale a explicarle el mismo argumentario que repartieron ahí a las apuradas, después para tratar de maquillar la chapuza. Falta todavía otra parte importante de todo eso, del auténtico miedo que tiene el ministro, que eso no sé si saldrá, que es la situación de los presos de ETA enfermos. ¿Enfermos? Enfermos, sí. Esa que también se ha filtrado porque estaba en el mismo formato, lo que hasta donde yo sé no ha salido, tampoco sé si saldrá, sé que era la segunda parte un poco de decirle, mira, pues cómo vamos a hacer, yo tengo esta opinión y un poco cómo se hace todo, ¿no? Don José Manuel Stone, quería dejarlo para el final porque, bueno, pues yo lo considero usted como experto en terrorismo y vivió en el País Vasco, vivió muy de cerca todo aquello. Te agradezco. ¿Se considera además una víctima? Sí, indirecta por exiliado de mi propia tierra, por lo que ya sabemos. Pero voy a intentar ser lo más breve posible porque quiero ahondar en 4 o 5 cuestiones fundamentales. Primero, en base a lo que has dicho muy bien, don Luis, ahí está el tema ideológico de la izquierda abertzale y los que conocemos cómo sienten los nacionalistas vascos, hay que decir una cosa, que está en la raíz de por qué esta paz es sucia y por qué la agenda política la llegan ellos. Si se desmorona su proyecto político, el de la izquierda abertzale, que a fin y al cabo es el mismo proyecto político ideológicamente hablando, entendámonos bien, del PNV, en todos los conceptos y términos, si se desmorona, se desmoronaría su justificación. Ellos no pueden perder la batalla moral de que han hecho esa lucha que tú muy bien decías durante muchos años, porque entonces serían los apestados. Y el proyecto político compartido, tanto de los de las pistolas como de los políticos burgueses del nacionalismo vasco, se desmoronaría también. Al final, lo que ellos quieren es que al final nadie haya sido. Y ahora, centrándonos en lo más importante, aparte la agenda política la llevan siempre los terroristas, pero deberían llevarla, y eso lo he dicho yo muchas veces por escrito, las víctimas, que llevan una estrategia común finalista compartida, fuera personalismos, etcétera, etcétera, y que no se reúnan así como les ha admitido el gobierno estos últimos días en diferentes tandas. Si las reúnes a todas, y mientras no vaya unido el movimiento de víctimas, nunca va a conseguir nada, porque al final pasa lo mismo con los partidos políticos y un proyecto común nacional. Y ahora, volviendo ya al tema que es fundamental, dice este plan de reinserción, centrándonos en el tema. Bien, no se puede pedir perdón a las víctimas, no es necesario, no es obligatorio. ¿Por qué? Porque al final se ha ido más allá de la vía Nanclares para ir a unas aulas de reeducación en valores, y yo me pregunto, ¿qué educación en valores van a recibir estos terroristas que ni siquiera se arrepienten, y aunque se arrepienten no tienen el valor de pedir perdón a sus víctimas?
¿Qué valores en esas aulas? Yo me explico, ¿no? ¿Por qué? Porque es que realmente ETA no quiere reinsertarse, ni el PNV ni el nacionalismo vasco, quieren seguir manteniendo su preponderancia institucional en las instituciones vascas, y por ahí es por donde va el tema. Olvidemos, no, es muy bonito hablar de paz, etcétera, etcétera, la realidad es otra, y las políticas de exclusión van a seguir habiendo en las comarcas o geografías donde imperan los nacionalismos excluyentes en nuestro país, nos guste o no, las políticas de inversión, etcétera, etcétera. Entonces, importante, decía el ministro, o el departamento del ministro de Interior, leo, ¿se pretende así evitar con este plan integral, ya me dirás integral, cómo integran a una persona, si es más de formación profesional para su inserción laboral, pero no de inserción social, con una educación en valores, con un previo arrepentimiento y petición de perdón a las víctimas? Pues dice, se pretende con este plan integral de reinserción evitar que los presos que no tengan voluntad de reinsertarse puedan sabotear el programa. Y yo me pregunto, y ya acabo, señores, ¿cómo van a sabotear el programa si la banda terrorista lo último que quiere es pedir perdón a las víctimas para no llegar a la no justificación de sus actividades terroristas? Porque precisamente su proyecto político, como el del resto del nacionalismo, está en base a políticas de exclusión, con o sin armas. Bueno, también quedó, creo, claro. Yo creo que esto también dará para mucho, lo que digo siempre, seguiremos comentando. La elección del nuevo presidente de Radio y Televisión Española continúa en stand-by. Si primero había problema con Rubalcaba para alcanzar el consenso, ahora parece que la lucha está entre Cospedal y Sáenz de Santamaría. Sáenz de Santamaría prefiere alguien en gallego próximo a Mariano Rajoy, mientras que Dolores de Cospedal prefiere alguien más cercano a ella misma. Don Pablo, ¿qué tiene de esto de nuevo? ¿Con qué hilo directo se comunicó usted que nos pueda traer eso aquí? Es una batalla, es una perrencha entre las dos que sí existe. Pero tiene su aquel. Sí, bueno, es una perrencha, es un intento de una de las dos de posicionar a un candidato que ya está decidido, y lo que pasa es que tiene que llegar el momento de nombrarlo. Lo sabremos entre la última semana del mes de mayo y la primera de junio. ¿Es de Galicia? No lo sé. Entonces el de Galicia me parece que dijo que no. Don Luis. Hoy a hablar de candidatos Lo que sí digo es que está decidido ya, y que esa perrencha no va a llegar a ningún... Decíamos en Periodista Digital antes del viernes, a última hora, que Rajoy iba a esperar a que pase el ruido de sables, el ruido mediático entre Cospedal y Soraya para anunciar quién será el próximo presidente. Los nombres, pues ya los veníamos analizando, ¿no? Pero el único que lo sabe, y probablemente tenga razón Pablo, y ya esté decidido, sea Rajoy. Ahora, otra cosa es que él maneje los tiempos y decida dónde anunciarlo. Lo que pasa es que aquí la cuestión, no nos engañemos, aquí la cuestión no es quién va a ser el presidente. Aquí hay otras cuestiones que son muy importantes, como por ejemplo qué va a pasar con el resto de los consejeros, qué va a pasar con el ¿qué va a pasar? Sí, pero hay algunos consejeros que no les caduca el mandato. Es decir, que por ejemplo hay dos del PP, uno de Izquierda Unida y otro del PSOE, que siguen que podrían seguir hasta fin de año. Bueno, yo creo que no seguirán, pero que sí podrían hacerlo. Y por otro lado ahora hay que ver si este nuevo candidato con qué consejo va a contar, porque no se trata solo de cambiar un nombre, sino que es poner a un consejo que esté de acuerdo con esas medidas, y va a haber unas presiones brutales por parte de algunos sectores del PP que tienen conexiones, como tú bien sabes, con el mundo audiovisual, para tratar y el nuevo presidente tendrá que hacer de cortafuegos frente a eso, porque Televisión Española es un descontrol, está sumida en el caos más absoluto. Nosotros lo publicamos la semana pasada. Un asesor de Comisiones Obreras hace 7 meses que lleva cobrando sin asesorar a nadie. Por lo tanto, ahí va a haber que hacer un trabajo de gestión durísimo, brutal, y son 6.500 trabajadores.
Sí, bueno, y esa lucha entre Soraya Sáez de Santamaría y Cospedal es debido también a esos intereses, no es una simple lucha de mujeres próximas a Rajoy, tiene que ver precisamente con esto. Porque la decisión de quién va a presidir Televisión Española está tomada, los consejeros bajan de 12 a 9 y son lógicamente por ley 5 del PP y 4 del PSOE, y ahí es donde más follón, por decirlo de alguna manera, tienen los propios partidos en a ver quién quitan en Hay un tema que lo que va a pasar ahora es ver si el PP tiene claro qué es lo que quiere hacer con Televisión Española. Ellos quieren hacer una televisión de servicio público, es decir, se acabó la Champions, se acabaron las motos, se acabaron esto de hacer series al estilo hollywoodense, pagando cifras millonarias a las productoras amigas, en fin. Ahora hay que ver si son capaces de llevar eso a cabo. Está claro que ellos quieren hacer una televisión. Por otro lado, las televisiones privadas acompañan esto porque ellos tampoco quieren. Siempre se quejaron de que Televisión Española les hacía mucha competencia. Ellos quieren una televisión española que no dé guerra. Y el PP está de acuerdo con eso. Pues ahora veremos que surjan los acontecimientos. Los plazos son los que dio Pablo. Supongo que dejará de ser chollo el tema de consejeros que cobran pues una millonada y ya además con chofer, secretaria, coche, ¿no? Bueno, pues y no solo los consejeros, es que cada consejero tiene su asesor, tiene su secretaria, y muchos asesores cobran hasta 2.000 euros de plus de vivienda. Es decir, el asesor, por ejemplo, el asesor de Teresa Aranguren, la presidenta de Izquierda Unida, que ahora da lecciones que habla lecciones de sectarismo y del PP y lo que quiere hacer con la televisión pública, lo que tendría que mirar es que su asesor va y viene casi todos los días a Zaragoza. ¿No había un asesor por Madrid? ¿No había alguien de Izquierda Unida al que no hubiera que pagarle 2.000 euros mensuales de plus de vivienda? Pero no, ella prefiere pues dar muchas lecciones sobre ética periodística, mientras su asesor pues vive como en el gran hotel, a todo lujo. Pues eso es lo que hay que acabar. Eso sí que parece que se va a acabar. ¿Cómo no vamos a estar arruinados? Si escarbamos un poquito y sale por aquí? Y es cierto que sí, todo está ahí y esto efectivamente son cuentas públicas, pero es cierto que porque vivíamos en época de bonanza y demás, esto no lo comentábamos tanto. Y por lo tanto el ciudadano ignoraba todo esto. Es que detrás de eso hay una corrupción moral evidente, que es que aquí se está diciendo constantemente que es que en época de vacas flacas no hay que gastar más de lo que se tiene. No hay que gastar más de lo que se tiene nunca. Tampoco cuando hay dinero, porque precisamente la causa de que estemos aquí es esa. Pero respecto a los consejeros de Televisión Española, si no estoy yo mal informado, se les reduce el número, se les elimina el sueldo, solo queda el presidente con sueldo y solo se pagarían dietas, que habrá que estar al quite de cuántos son las dietas por reuniones. 1.000 euros. Vale, pero la prueba del 9 de lo que dice don Luis, que es discutible. Yo soy más partidario de privatizarla porque creo que España está suficientemente representada con su sector privado, de comunicación y demás. Pero si no fuese así y se va a un modelo a la británica, supongo, un modelo de una televisión pública pues más de servicio público y tal, la prueba del 9 son los informativos. Yo mientras existan informativos en Televisión Española no creeré en esa posibilidad. Porque la pelea no viene por el coste de la deuda ni por nada por el estilo, viene por el control de la información y el mensaje. Claro. Entonces, creeré en ese modelo de televisión pública cuando prescinda de los informativos. Lo dejo ahí. O que sean totalmente independientes, como... Pues es un servicio público, pues no sé, si se pretende promocionar el idioma español, como aquí las autonómicas, o la cultura española, bueno, yo no creo en eso. Pero desde luego eso acompañado de informativos no me cuela. Bueno, ¿y qué hacemos con las autonómicas? Porque parece que Castilla-La Mancha y la de Madrid, Telemadrid, parece que pueden estar en venta enseguida. Pues ¿no? yo claramente pienso exactamente lo mismo. Pues aquí, por ejemplo, hay una televisión autonómica y no sé por qué tiene que ser un ente público, no sé por qué estás más informado si escuchas la televisión de Galicia que Popular TV o que otra empresa privada o que V, por decir varias, ¿no? Me da igual. No creo que sean, creo que es un modelo hecho pues para mayor gloria de los caciques de turno. Como dice don Luis, es un gran derroche, despilfarro de dinero para apoyar supuestas identidades. Me parece una cosa escandalosa. Bueno, Feijóo ha dicho que es sostenible. Bueno, pero Feijóo dijo hace tiempo que el único sentido y motivo de la televisión de Galicia era el fomento de la cultura y de la lengua gallega. Yo no sé por qué tengo que pagarlo, o sea, no lo entiendo. Primero porque tan cultura gallega es hablar en castellano como en gallego. Me gustaría
ese bilingüismo cordial y equitativo, verlo también, por ejemplo, en el medio público. Usted como es del Bierzo, pues claro. Bueno, de Bierzo también se habla algo de gallego. No, que estoy de acuerdo con don Francisco, se eliminan, con el Real Decreto que hizo el Gobierno hace poco, se eliminan los dos cargos de miembros designados por los dos sindicatos. Creo que queda uno en el Consejo Asesor, pero bueno, por lo menos en el de Administración se eliminan los dos. Al albur de tus palabras, don Luis, antes con el tema de que había que tocar el tema de las televisiones autonómicas, precisamente este Real Decreto, a la vez que proclama o cambia sistema de elección de la presidencia de la Corporación de Radio y Televisión Española, afianza al mismo tiempo, digamos que extrapolando esa mayoría absoluta en votos para poder elegir la presidencia de la corporación y los delegados, lo extrapola, o por lo menos eso se nota en el espíritu de la letra de la ley, a las televisiones locales, promoviéndolas, porque leo textualmente: las autonomías tendrán libertad para decidir sobre sus televisiones, decidir, y podrán sacarlas a concurso y privatizarlas o mantener la gestión de las mismas. Entonces aquí el Gobierno no ha querido tampoco tocar ese tema, ese nudo gordiano, en tema de medios de comunicación autonómicos, porque los políticos, como diría don Gaspar Barón, y acabo, entre bomberos no se pisan las mangueras. ¿Qué tiene que hacer Canal Extremadura pasando la Champions? Sí, ya lo sé, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Que son 4 millones de euros. ¿Qué tiene que hacer la televisión la asturiana pasando Fórmula 1? Por ejemplo. ¿Sabes lo que tiene que hacer? ¿Sabes por qué lo pasa? Porque era plan del rescate de la voz de Asturias con Jaume Roures. Entonces, ¿qué tiene que...? Es decir, no está para eso. Es decir, ¿tiene sentido ver la Fórmula 1 en valenciano y en castellano? O sea, ese era el sentido. ¿Tiene sentido ver la Champions en gallego y en castellano? Don Luis, entonces, hay que poner un poquito de... o sea, eso no es defender los valores. Si vamos a disfrazar eso bajo la defensa de valores identitarios y tal, que en Galicia son 117 millones de euros. Yo creo que no estamos para eso. Estoy completamente de acuerdo con tus palabras, y de mis palabras no se deriva lo contrario a lo que tú dices. Más bien, apoyo completamente tu tesis. Bien. No, ¿Quiere decir algo más, don Pablo? Sí, no, simplemente que televisiones autonómicas tiene que haber, pero tiene que haber una por autonomía. Los segundos canales ya sobran porque ya no los quieren para nada, o para impartir cultura, para impartir deporte, para impartir... Con un canal llega, eso por supuesto, y segundo, va muy bien Luis Valcárcel diciendo el tipo de televisión donde ahora se va a pretender hacer, que es una televisión que va a romper el esquema totalmente de todos esos lujos que se permitían pagándolo con los impuestos de los españoles. Lo importante es que la influencia política... Hoy a las 12 de la noche tienen que decir los responsables de las televisiones autonómicas si se ponen a la venta en el porcentaje estipulado por la ley o se mantienen como autonómicas con la exigencia de que sean autofinanciadas. Bueno, a ver qué pasa con la gallega. No sé, a ver qué pasa con la TVG, porque... La TVG no van a mover ficha porque, como dicen que pierde solo 3 millones de euros al año... Pero 3 millones es mucho. Pero es que gasta 117 millones. Claro, entonces, yo no sé cuáles son las cuentas, no sé cuáles son las cuentas que hacen. Ya están rebatiendo ese dato la oposición y diciendo que eso es solo en un canal. Van a entrar con qué pasa con el TVG2, y encima es indefendible, y ya no te digo nada, las radios también, porque estamos hablando de las televisiones. Televisión Valenciana tiene más trabajadores que Antena 3 y Telecinco juntas. Y la gallega también. Yo creo que con todas las productoras, con lo pujante que es el sector privado en ese sentido, pues dejen de hacer eso un chiringuito político y ábranle las puertas al sector privado para que invierta. Y seguramente si hay que hacer los valores identitarios, y habrá mucha gente interesada en eso, pero que lo haga el sector privado, no con nuestro dinero. En una tertulia, por ejemplo, como esta, como la Bitácora, en una televisión pública, por ejemplo, la TVG, bueno, pues trabajan 40 personas, claro, porque ustedes van allá, efectivamente son tremendamente bien tratados, los reciben azafatas, los ponen allá, bueno, pues fenomenal, personal que los acompañan, guardaespaldas, etcétera, etcétera, ¿no? Y encima, bueno, pues les pagan su caché, etcétera, etcétera.
Y claro, pero luego me dicen que eso es sostenible, pero ¿cómo que eso es sostenible? Pero no es una cuestión de dinero, es una cuestión de principios. Primero, no me sentiría tan libre como aquí, se lo digo a usted, doña Magdalena. Primero, porque no sé si me dejarían expresarme en el idioma natural en el que hablo, eso para empezar. Y segundo, no comparto que tenga que tener un canal autonómico. Esa regla de tres nos llevaría a que cada autonomía tuviese su periódico público, ¿entiendes? Que tuviera ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene que haber un canal autonómico? Como dice don Luis, si hay demanda, y yo creo que en Galicia, por ejemplo, sí la hay, rompo una lanza a favor de eso, yo creo que una televisión privada que emitiese íntegramente en gallego en Galicia sí se vería, y no es necesario que la paguemos con nuestros impuestos. Para que vean que yo no soy excluyente en ese sentido. Creo que sí que habría un mercado para eso. Claro. Pues que dejen que opere el mercado. Bien. La Conferencia Episcopal Española celebró su asamblea plenaria, donde se trataron, aparte de los temas de la Iglesia, también otros de contenido político y social. Se habló, por ejemplo, de un documento que están elaborando que se aprobará en junio en la comisión permanente que tratará sobre el amor humano. También de la ideología de género, que está yendo por unos derroteros que están perjudicando a la sociedad. Se trataron otros temas como el papel de la monarquía a raíz de las últimas noticias de la caza del rey en Botswana y bueno, pues de otras cuestiones que esto sí dejaremos para otro día hacer un monográfico sobre todos estos temas tratados. Don Francisco. Interesante y además de ciertos valores. Yo creo que eso es muy interesante. Es para leerlo. Yo que siempre digo aquí en este programa que no escuchen o no piensen que la Iglesia, o no analicen lo que dice la Iglesia a través de los medios, vayan a las fuentes. Entonces yo les recomiendo a todo el mundo pues, que se lean los discursos del cardenal Rocco Varela, que vayan a las fuentes y que vean que lo que dice la Iglesia pues, es bastante aprovechable y actual. No el filtro que luego le dan los medios, ¿no? Que eso es muy interesante. Le hacemos caso, vamos a la fuente. Oímos a Monseñor Camino. Imputar a la Iglesia, como se ha dicho, que fomenta la violencia. ¿Creen ustedes que alguien lo puede creer? Y sin embargo, ¿por qué se le da tanto pábulo a una cosa que es absolutamente falsa? Pues por lo que he dicho al principio, porque es una campaña ficticia y con determinados intereses políticos. La Iglesia ha dicho muchas veces que son personas dignas de todo respeto. Como toda persona, lo vuelvo a repetir, no es solamente ellas, es que es toda persona. Y que no puede ser objeto de befa, ni de discriminación injustificada, ni de burla, ni por supuesto de violencia. Sí, aludía a esta cruzada laicista contra Monseñor Reis Pla en su homilía de Viernes Santo, cuando dijo aquello de los homosexuales, y entonces estaba aclarando que efectivamente la Conferencia Episcopal, la Iglesia, no condena a nadie, ni a los homosexuales. Lo que condena, en todo caso, es un comportamiento que, bueno, que la Iglesia no admite, pero no porque lo diga Monseñor Reis Pla, nada más hay que acudir a la Escritura, acudir al Evangelio, al catecismo de la Iglesia, ¿no? A lo que hemos estudiado y lo que tiene que recordarnos periódicamente a todos los católicos. Don Pablo, no sé si se leyó bueno, pues sobre estas palabras, sí, no sé si leyó el extracto de la plenaria. Sí, me la leí y de hecho la traje aquí. Pero bueno, yo en principio lo que me voy a repetir con lo que dije la última vez que hablamos de este tema. A mí, por fin, me gusta el discurso de la Iglesia, cómo manda los mensajes, y recomiendo, como dice Tarrío, que de una vez por todas esta gente reacia a escuchar a la Iglesia que lo haga, porque ahora sí que dicen, dan mensajes sin demagogia. Luego es como lo demás, se hará, no se hará, tendrán intereses, no tendrán, pero por lo menos da gusto oírlos. Bueno, pues hablaron también del tema de Cáritas, que efectivamente hay que luchar mucho en esto hoy, que por cierto, el otro día me emocioné a la misa a la que fui, que bueno, que era, dijeron que la colecta que iba a ser para Cáritas, para los parados. Iban las bandejas hasta arriba de billetes de 10 euros y bueno, realmente qué emoción, porque es que iba que no cabían los billetes, no digo, caramba,
que siempre decimos que la sociedad tan banal, ¿no?, inmersa en el relativismo moral, y cómo la gente realmente es solidaria cuando sabe que se necesita su ayuda, su apoyo, ¿no? También se habló sobre el profesorado de religión y que los padres pues tienen el derecho de elegir la manera de educar a sus hijos, ¿no?, en cuanto a moral y religión, como les decía, sobre la monarquía. Y también hablaron sobre las hijas de la caridad, que hay ahora por ahí unos estudios un poco aviesos que pretenden desprestigiar a este colectivo de monjas que tanto han trabajado y siguen trabajando por los más necesitados. Esto a propósito de esto de los niños perdidos, que no queremos decir que no haya pues una persona, pues una oveja negra es bueno, pues víctima del fanatismo y demás, que haya actuado mal, pero de eso a decir, no, es que la Iglesia, y es que son católicos apostólicos y romanos, pues claro. No, pero eso es el típico, por eso digo yo lo del filtro, bueno, pues y aparte la Iglesia ha dado muestras, sobre todo este papado, de cómo tratar estos temas tan delicados como otros temas que han salido, y nunca ha dejado de dar la cara. La Iglesia está formada por personas, y las personas pues tienen, las hay mejores, peores, pero el mensaje de la Iglesia es muy claro al respecto, no podemos mezclar una cosa con la otra. Claro, como en toda institución, pues habrá gente mejor y peor, pero yo soy un firme defensor de que una institución como la Iglesia tiene mucha más gente buena, infinitamente más gente buena que ovejas negras, eso es evidente. Pero bueno, hay un interés, siempre hay un interés en sacar el lado más oscuro, ¿no?, el lado humano, digamos, más oscuro de ciertas personas de la Iglesia que no representan el mensaje de la Iglesia. Sobre todo porque eso vende y eso desde luego da A mí me gustaría citar al cardenal Rocco Varela cuando dice que es nuestro deber ayudar al análisis cultural y moral necesario para llegar al fondo de las causas de la situación dificilísima en la que vivimos. Es una buena invitación a la reflexión, también desde dentro de la Iglesia. Luis. Sí, no, en relación a lo de Cáritas, estaba pensando mientras decías eso, Magdalena, que Cáritas ha atendido, creo que a 300.000 personas en situación de necesidad durante el último año. ¿A cuántas han atendido los sindicatos? Muy bueno. Estaban ocupados asesorando. Muy bueno. Pues ahí queda. Ahí queda, estupendo. Sí, no, que en esta asamblea de la conferencia episcopal, pues Rocco adelantó las líneas centrales del nuevo plan pastoral, sobre todo un punto de ellos también es la herencia conciliar desde el Concilio Vaticano II, que también hablaron de la próxima celebración del 50 aniversario de dicho concilio. Y bueno, pues que sin fe, se sigue ahondando como en otras encíclicas anteriores y pastorales, sin fe no hay caridad. A veces en este mundo así insolidario y muy banal, pues este tipo de cosas pueden sonar un poco raras o extrañas, ¿no? Pero realmente la persona que alguna vez ha tenido contacto con ese tipo de experiencias, con lo que se llama el fenómeno religioso en sí, pues sabe de qué habla, ¿no? Entonces, bueno, fueron 75 de los 76 obispos, 2 de ellos cardenales, entre ellos Rocco Varela, y también se hablaron de otras cosas, de la nueva evangelización y del año de la fe. Así es. Así es. Bien, pues hablaremos de esto, sí, a través de un monográfico, y también tendremos con nosotros, seguramente la semana que viene, al arzobispo de Santiago, Monseñor Barrio, que forma parte de la ejecutiva y que nos abundará en esto. Bien, pues vamos con otro tema que teníamos pensado ya hablar hace unas cuantas bitácoras y siempre se nos queda por falta de tiempo, pero desde luego de hoy no pasa. Parecía una leyenda urbana hasta que comprobamos realmente que esto es verdad, y es el tema de los tapones solidarios, que son tapones de plástico, tapones como como los de las botellas y como los bricks que utilizamos en casa, y si juntamos estos tapones, toneladas de ellos sirven ¿para qué? Pues para financiar proyectos de investigación de enfermedades raras y también para ayudar a las familias con dinero a que puedan curar a estas personas de enfermedades raras, que en general son niños o niñas de corta edad. Vamos a ver esta pieza que nos ilustra de qué es esto. Desde aquí hoy les contamos la historia de Mari Carmen, una madre murciana de 4 hijos. Ella es portadora del gen ATM causante de una de esas enfermedades denominadas como raras, aunque no fue consciente hasta que nació Javier, un niño de 15 años que padece esta enfermedad, de la que de momento no se conoce tratamiento.
Es una ataxia telangiectasia, una enfermedad de las llamadas raras y degenerativas. Se detecta pues, por una analítica y porque a los niños lo que se les nota es un andar deambulante, que se van cayendo, que cada vez tienen menos estabilidad. No hay nada que pueda ir paliando lo que es la evolución y todas estas cosas. Nos dieron muy poca esperanza de vida y de momento le llevamos ganado 10 años a lo que nos dijeron los médicos, porque no nos dieron más de 5 años o 6 de vida. Javier estudia en este colegio de La Flota. Allí en su clase se esfuerza y ejercita para que su día a día sea parecido al de un chaval de 15 años. Él trabaja exactamente igual que todos los alumnos porque hace un gran esfuerzo para trabajar de manera manipulativa, pues al nivel de un cuarto de primaria, que ha sacado además buenísimas notas, ha sacado todo con sobresaliente y estamos muy contentas con él porque hace muchos esfuerzos. Pues él es es adorable, es que, yo qué sé, es que es tierno, gracioso, está con nosotras siempre dándonos abrazos, besos, cariño. Cariño que él recibe cada vez que una persona le entrega un tapón de plástico rígido. Y esto es porque si consiguen reunir 300 toneladas, podrán costear las investigaciones de los laboratorios para conocer más sobre esta enfermedad. Pienso que es una cosa que debemos de hacer todos. Yo por ser amiga, por conocer el caso, por saber cómo está Javi, que en este caso es el que la está padeciendo, pero porque es una cosa de justicia el hacerlo, el ayudar al prójimo con una cosa tan simple como es recoger tapones, como es recoger cosas que a nosotros no nos sirven para nada, que van a la basura y que pueden hacer que una enfermedad que no se está estudiando se pueda estudiar, se pueda conseguir que haya una cura. A lo mejor es un tratamiento muy simple, pero hay que saber cuál es y para eso necesitamos estos fondos. Ahora mismo nos vamos a acercar a Juan Carlos I, que es la segunda vez que nos han llamado ya para recoger tapones, que se han solidarizado mucho con la causa, y como los colegios y los institutos ahora van a cerrar, pues tenemos 2 sitios donde se pueden dejar porque no cierran, que es el Centro Deportivo La Flota y Automeco en el polígono Camposol de Puente Tocino. Una gran sorpresa porque vinimos hace 2 semanas solo y la verdad que respondieron, pero nunca me hubiera imaginado que la gente joven se implicara tanto por una buena causa. De plástico duro vale todo, tanto de agua como de leche, como de zumos, de yogures, de suavizantes, todo lo que sea un tapón. De plástico duro cualquiera de ellos nos vale. Nosotros nos brindamos a hacer una campaña aquí en el instituto, una campaña que ha sido pues francamente exitosa, hemos recogido muchos. Sí, cuesta muy poco, es casi un hábito, cada día se tiran a la basura un montón de envases que tienen plástico rígido y es casi una costumbre ir haciendo un montoncito en un lugar de la cocina y cuando tengamos una bolsita, pues llevarlo a un centro de recogida. Daros las gracias a vosotros por acompañarnos para que se conozca en la región lo que estamos haciendo. Una asociación a nivel nacional, que esto no tiene caducidad, mientras que sigamos recogiendo tapones y recaudando dinero, va a seguir la investigación sobre la enfermedad de nuestro hijo. Pues por Javi, por los otros niños que hay como él y por los que vendrán, nuestros tapones ya tienen dueño. Emocionante, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Quiero decir que este vídeo nos lo cedió la Televisión Autonómica de Murcia. Queremos agradecer a Héctor Zavala, que es el productor del programa Desde Aquí. Y bueno, yo esto creí en un principio que era una leyenda urbana, que no esto, pero realmente sí, nada más tenemos que juntarlos y cuando tengamos ya unas cuantas bolsas tenemos que o llevarlos a Seur o llamar a Seur y nos los van a recoger a casa. Pero además mi sorpresa, porque esto me sonaba que era mucho pues por Alicante, por Andalucía, pero mi sorpresa es que aquí mis contertulios conocen el tema, pero además es que ellos o sus mujeres han recogido tapones y los recogen. Yo en casa hace tiempo. Yo escuché, la primera noticia que tuve fue a través de un reportaje de televisión donde había una familia que era el padre el que iba recogiendo tapones, pidiéndolos por las casas y estaba haciendo una labor inmensa y logró juntar lo suficiente para poderle costear una operación a su hijo. No recuerdo en este momento en qué zona fue. Y de un día para otro me di cuenta de que en el colegio de mi hija también se estaban juntando tapones. Sí, en los colegios. Y yo hoy no puedo tirar un tapón porque me riñen. Hoy cada tapón va a un sitio porque efectivamente después
mi hija lo lleva al colegio y están ayudando a un montón de gente, pues a mí me parece fantástico. Yo veo esto y a mí es una bocanada de vida, es una bocanada de vida impresionante, porque claro, eso demuestra que las personas que la caridad, que la ayuda, eso está en las personas, nuestro error fue dejarlo en manos de los políticos, ¿no? La caridad está en la persona, en tu amigo, en el que te va a ayudar es el que está enfrente, y el que te va a echar una mano es el que va a estar ahí, y no esperes nada de la ayuda, de la beneficencia estatal. Estado de bienestar es bienestar del Estado, y eso ya lo sabemos. Aquí lo que vale es la ayuda entre nosotros, entre las personas. Eso es lo que no podemos perder jamás, ¿no? Además que las redes sociales, Reenvíalo y estas cosas típicas ayudan mucho a promocionar y agilizar un poco todo este tipo de actividades de recogida solidarias de tapones. Y, por ejemplo, dando datos, hay varios casos. Uno es el caso de Sara, otro el caso de Aitana, de Sergio, el caso de Alba. Cuantos, sí. Pero bueno, centrándonos, por ejemplo, en el de Aitana, 300 euros, sí, 300 euros era la empresa que pagaba más por tonelada. O sea que hay que agradecerse a la empresa Acteco, que dio el precio mayor en un acto solidario. Y se recogieron en 6 meses 2 millones de tapones, que son 135.000 euros para poder operar a esta persona Aitana, que empezó la campaña en Moncayo TV, luego redes sociales, conciertos solidarios, y para hacerle la tercera operación en Boston. Y mi mujer ha colaborado con una asociación de padres de alumnos de un colegio de Coruña en uno de estos casos. Ahora no te puedo precisar porque Estupendo. Como la sociedad es de varias personas. Don Pablo. Pues eso, que no se tira un tapón, en mi casa tampoco. A mí tal vez me faltaría, a lo mejor es cosa mía, el que no he conseguido saber realmente, no el objetivo, porque el objetivo es no sé cuántas toneladas, y que concreten un poco más para quién va, lo que ahora decía Lestón, pero él está absolutamente informado, y si se consigue, porque eso en la educación en valores que se está haciendo a los niños menores de edad, de todos los que hablamos aquí, la educación en valores, y el que realmente sepan, no solo que han ayudado, sino a quién, vendría mucho mejor. Yo creo que en las campañas está faltando ahora no el pedir el tapón, sino mira, con tantas toneladas de tapones o con tantos tapones se ha conseguido esto. Sí, de momento se sabe el para quién, pero yo no he conseguido saber el resultado final de ninguna. Es a ti, Lestón, al primero que te oigo, conclusiones finales. Aitana ya fue operada 2 veces, y ahora busca la tercera. Pero yo no lo he visto en ningún sitio. Bueno, pues hoy en día en YouTube hay cantidad de vídeos que podemos ver y cantidad de información a este respecto. Don Francisco, ya para terminar. Nada, para terminar simplemente estoy de acuerdo con don Luis. La caridad empieza por uno mismo, y por la cooperación privada suele ser más espontánea, más eficiente. Hay que dejarla fluir simplemente y confiar en las personas. Hay que confiar en las personas, estoy convencido. Venga. A lo mejor el efecto contrario es hasta distorsionador, el delegar esta responsabilidad de la caridad en el Estado, en el político, en el Concello. Y hace por uno. Pues todos en casa, ¿no? Los que no lo hagan a partir de ahora, todos en casa, a poner los tapones en una bolsita, luego llamar a Seur, que lo recogen, o a llevarlo nosotros. Bien, hasta aquí la bitácora de hoy. Don Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Estuvo a gusto? Muy a gusto. Bueno, ay, qué pena que no esté aquí. Lo que pasa es que vive en Madrid, entonces, claro, vendrá, pues, no sé, lo aprovecharemos en el próximo puente, ¿verdad? Muchas gracias. Siga haciendo tan bien como hace su misión en Periodista Digital. Lo que se puede, esperemos estar a la altura. La verdad. Y muchísimos éxitos. Don Pablo. Pues nada, encantado. Gracias por esos secretos que nos trae siempre, muchas gracias. Quitaron los puentes, o sea que don Luis será difícil. A ver si me invita, a ver si me invitas más seguido. Don José Manuel Lestón, muchísimas gracias siempre por esas interesantes palabras. Y don Francisco. Yo no me quiero ir sin decir que yo presido una asociación que se llama Poder Limitado, pero soy un humilde, recojo humildemente el testigo de don Luis, que fue el artífice de crear un think tank gallego liberal en tiempos francamente difíciles. ¿No habían sido los dos juntos?
Sí, pero yo humildemente recojo el testigo porque efectivamente yo sabía que ustedes dos habían creado Centro de Estudios Públicos Poder Limitado, que es el único think tank, es decir, laboratorio de ideas donde se gestan pues cosas buenas, ¿no? para proponer, para una sociedad mejor, para un mundo mejor. Bien, pues muchísimas gracias a los cuatro, gracias a ustedes por acompañarnos un día más, nos despedimos hasta el miércoles. Estaremos nuevamente con ustedes a eso de las 10:30 para seguir analizando la actualidad. Que sean felices.